Buenos días, mi nombre es Fabián Albeiro Sepúlveda Aristizábal y en este video voy a presentar mis ejercicios para el parcial 2 de confiabilidad. Para este parcial seleccioné dos ejercicios. El primero es el que se ve en pantalla, el ejercicio 3.12. Este ejercicio lo que nos dice es que se realiza un test de 25 circuitos integrados a lo largo de 500 horas de funcionamiento y se obtiene la siguiente información de el número de fallas que se tienen por cada intervalo. Entonces se nos pide graficar la función de probabilidad de falla, la tasa de falla y la confiabilidad, la función de confiabilidad, em, usando pues cada intervalo acá del circuito y utilizando un método no paramétrico. Bueno, para agilizar un poco, ya tengo acá pasados los datos, entonces como podemos ver, se tiene un intervalo de tiempos de 0 a 500 dividido en intervalos de 100. Acá están entonces los intervalos de 0 a 100, 100 a 200 y así los tiempos. La maquinaria que nos dicen que se realiza en 25 circuitos y con un intervalo de tiempo de 100. Entonces, el primer paso es obtener el NI que descendían las máquinas que sobreviven luego de cada intervalo. Entonces, esto debe ser igual em, a la maquinaria total menos la que falló en ese intervalo y para el siguiente sería igual a la maquinaria que sobrevivía luego del intervalo pasado, es decir, la maquinaria que sobrevivía luego de las 100 horas, menos la maquinaria que falló en el intervalo de tiempo actual, o sea, de 100 a 200 horas. Y así para los demás obteniendo acá la cantidad de maquinaria que sobrevivía en cada intervalo, viendo que como el ensayo se realizó hasta fallar todos los equipos, en el último intervalo se tiene cero de maquinaria que sobrevive. Bueno, el siguiente que vamos a encontrar es la confiabilidad. La confiabilidad para este tipo de ensayos no paramétricos se representa como la cantidad de maquinaria que sobrevivía dividido el número de máquinas totales fijo. Entonces aquí podemos ver pues la confiabilidad para este primer intervalo de tiempo y si lo arrastramos nos da la confiabilidad para cada uno de los intervalos de tiempo. Podemos ver que iba decreciendo a lo largo del tiempo. Eh, bueno, lo otro que nos pide el ejercicio es, bueno, a ver, la función de confiabilidad ya la tendríamos, sería la gráficas de función de probabilidad y tasa de falla. Bueno, entonces la función de probabilidad de falla, f de t, la tendríamos como esta en los métodos no paramétricos sería igual a la cantidad de equipos que fallaron en el intervalo, es decir, sería este menos el que continúa dividido, esto lo ideal es ponerlo entre paréntesis para que Excel no ponga problemas, bueno, y esto dividido la multiplicación entre el número total de máquinas que se tenían en el ensayo por el intervalo de tiempo en que se realizó el ensayo y estos datos fijos. Lo único que va a variar es la cantidad de maquinaria que falló por intervalo. Acá tendríamos ya la función de probabilidad de falla. Y por último, la tasa de falla, que esta simplemente es esta función de probabilidad dividido la confiabilidad. Acá tendríamos ya la tasa de falla. Bueno, este último, como estos dos no cuentan porque ya no se tenía maquinaria, no se toma en cuenta. Y ahora el ejercicio lo que nos pide es las gráficas de estas tres soluciones que tuvimos acá. Entonces vamos a insertar las gráficas. Primero haré la de la confiabilidad. Entonces selecciono los datos. Este será RT, mi confiabilidad. En el eje X va a estar los valores de tiempo, de los intervalos de tiempo a tomar, y en el eje Y va a estar la confiabilidad como tal. Doy a aceptar y aquí podemos ver la confiabilidad del sistema. Se puede ver que es una gráfica descendiente, ya que la confiabilidad a medida que va aumentando el tiempo de operación de la maquinaria, desciende, de los circuitos, perdón. Bueno, el segundo gráfico que se nos pide es el de función de probabilidad de falla. Entonces este sería f de t. Selecciono los datos, agrego.
El nombre de la serie en este caso sería f de t. En X nuevamente estarían los tiempos y en Y estarían los resultados que obtuvimos para f de t. Aquí se puede ver que también es una gráfica decreciente con un pequeño, digamos, dato con una pendiente horizontal, se podría decir, pero en general también es decreciente. Y por último, la última gráfica que se nos pide es la de la tasa de falla. Esta es HT, entonces vamos a insertar dicho gráfico para poder presentarlo. Eh, Selecciono los datos y lo agrego. En este caso voy a graficar HT. Y para HT nuevamente valores en X los tiempos y valores de la serie en Y sería HT. Le doy a aceptar y acá podemos ver la gráfica. Sin embargo, con esta gráfica es necesario tener cuidado, ya que viéndola así se podría decir que los circuitos estarían, digamos, en una fase de, según estos datos, de envejecimiento. Sin embargo, hay que ver la escala del eje Y, que en realidad debería estar de 0 a 1 y podemos ver que está muy pequeña. Entonces, modificando estos valores, poniéndole aquí que el máximo sea 1, ya se tiene una escala más razonable para este tipo de gráfica y podemos ver que es prácticamente horizontal por completo, por lo que se puede decir que estos sistemas están en fase de fallas aleatorias, en fase de operación con fallas aleatorias. Eso sería todo lo que nos pide este ejercicio realizado con el método no paramétrico. Muchas gracias. Bueno, ahora para el segundo ejercicio del parcial elegí el ejercicio 339 del libro. En este lo que se nos dice es que se realiza un test de vida para 10 motores pequeños con un nuevo diseño. Estos tests son llevados a cabo y se obtiene la siguiente información que nos presentan en esta tabla, que nos presenta los motores y el tiempo de falla de cada uno de los motores, organizado de menor a mayor, perdón. Entonces se nos pide inicialmente hacer una gráfica de la distribución Weibull para estos datos y estimar los parámetros de la distribución Weibull para la función que se adapte a esos datos. Bueno, para realizar esto vamos a utilizar R, ya que es un programa de código abierto que nos da muchas facilidades para realizar este tipo de ajustes. Ya tenía acá los datos en una tabla, en un Excel, em, datos de los tiempos que nos dan en el libro para poder importarlos correctamente a R. Entonces voy a cerrar por acá estos tiempos necesarios para importarlos. Ahora le doy en importar información desde un Excel. Busco la dirección en la que tengo mis datos. Aquí está ejercicio 339. Lo abro y en él podemos ver que aquí está en la hoja 1 los tiempos. Los importo y ya se me generó acá los tiempos, pero en R. Entonces voy a reutilizar por acá un poco de código para agilizar las cosas. Vamos a utilizar primero el attach, que es llamar el archivo desde el cual se importaron los datos. Aquí podemos ver el nombre con el cual se guardó, que es x3-39. Entonces sería x3-39. TTBF son los tiempos totales entre fallas, que los tengo acá. En realidad serían tiempos hasta la falla de cada motor, los tengo acá. Bueno, voy a dejarlo así por cuestiones del ejercicio. Entonces voy a graficar, bueno, un pequeño histograma para los datos, ver que son datos agrupados relativamente. Bueno, lo siguiente sería ya importar la librería más, que es la que nos sirve para hacer estas distribuciones. Aquí se tiene el library más y con la función de fitDist hacer el ajuste de la distribución Weibull para los datos que los tenemos guardados en TTBF. Entonces corro estas dos líneas de código y acá puedo ver que ya él me hizo el ajuste de la distribución, me dio la escala y la forma de la distribución. Entonces estos valores los voy a
los voy a guardar en dos variables para tenerlos presentes. Entonces puedo ver que la escala de esta distribución es 4.73. Lo voy a guardar en esta variable P1. Y en P2 la forma, y en P2 la escala, que es 1902. Acá la tendríamos. Y lo siguiente es verificar qué tanto se ajusta la distribución Weibull a estos datos. Esto se hace con la función KSTest, que la tengo acá. Y con esta función podemos ver el valor P, que nos dice qué tanto se ajustan los datos a la distribución seleccionada. Perdón, me faltó acá cambiar algo. Un momento, ya lo soluciono. KSTest, shape y tan. No, no me lo solucionó porque no había corrido estas dos líneas de código de acá. Entonces no me había guardado mis variables. Ahora sí, al correr el KSTest me realiza el test y me está diciendo que el p-value para esto es de 0.92. Digamos que probablemente debido también a la poca cantidad de datos, tiene un ajuste bastante bueno. Entonces ahora lo que seguiría sería guardar esos datos en una variable X y obtener tanto la confiabilidad como la tasa de falla. em, la probabilidad de falla, perdón. Entonces esto se hace con la función curve de los datos y las variables. Nos pide la forma, la escala, nos pide un límite y ya aquí tendríamos la tasa de falla con curve, p-weibull me hace la tasa de falla y curve 1 menos p-weibull que sería 1 menos la probabilidad de falla, perdón, he dicho tasa de falla, es probabilidad de falla, 1 menos la probabilidad de falla sería la confiabilidad. Bueno, entonces al correr estas dos líneas de código me va a tirar tanto la función de la probabilidad de falla como la confiabilidad para estos datos. Por último, voy a realizar la tasa de falla y la voy a graficar para saber en qué punto están los motores. Entonces, al realizar estas gráficas, me calcula la tasa de falla. Perdón, no había definido X. Ahora sí. Nuevamente me los grafica, ya me grafica mi tasa de falla correctamente y podemos ver que está entrando en una fase de envejecimiento, aunque habría que aumentar la escala para estar completamente seguros. ¿Qué más nos pide el ejercicio? A ver, el A nos pide hacer esto, estimar los parámetros que ya los estimé y el siguiente, bueno, en realidad lo de hacer las tasas de falla y las gráficas fue adicional, porque lo siguiente que nos pide es calcular la confiabilidad del motor luego de 6 meses de operación. Esto se hace con la siguiente función, un momento, que es la función de probabilidad para Weibull, que se calcula de la siguiente manera. Esta se calcula con esta fórmula que es E a la menos t sub 0, pero como en este tiempo, en este ensayo, todos los motores parten desde 0, sería solamente t de sobre la forma elevado a la, perdón, sobre la escala elevado a la forma, que las tengo aquí guardadas en estos parámetros que serían P2 sobre la escala elevado a la forma. Sí, correcto, así es, sobre la escala elevado a la forma. Bueno, y el tiempo, como nos están diciendo que son 6 meses, tomamos 6 meses de 30 días por 24 horas, aquí tendríamos entonces el tiempo total, que aquí en la tabla de variables podemos ver que son 4.320 horas, y al correr la función de probabilidad de RT, podemos buscar aquí R y estamos viendo que nos está dando una confiabilidad de 9.18 por 10 a la menos 22 luego de un motor operando constantemente durante 6 horas. Esto son durante 6 meses, perdón. Esto lo que nos quiere decir es que luego de 6 meses es casi seguro que el motor va a fallar, no va a sobrevivir los 6 meses en operación. Eso sería todo. Muchas